La historia de Agelis Comenzó con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo les va? Muchas gracias por seguirnos y acompañarnos en cada relato. Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Los invito a que se preparen su bebida favorita, se relajen e imaginen que son parte del relato. No olviden que pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Como siempre, el uso de audífonos es sugerido. Volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. En 1906, una chica de 16 años llamada Clara Germana Cele dijo ser la víctima de una posesión demoníaca. Huérfana, de origen africano, Clara era pupila en la misión de San Ángel. Parte de los esfuerzos de las misiones cristianas luteranas en África, la misión de San Ángel estaba localizada en la provincia de Natal, en el sureste de Sudáfrica. Clara era, según todos los testigos, una niña bien portada, pero esto cambió cuando entró a la adolescencia. Las monjas y los sacerdotes que la cuidaban notaban que su conducta había cambiado. La niña amigable y amable que habían creado por 16 años parecía desaparecer de la noche a la mañana. De acuerdo con una confesión que le hizo a un padre, Clara hizo un pacto con Satanás. Según los sacerdotes y las monjas que la cuidaron, este fue el origen de su posesión. De acuerdo con una monja, Clara era capaz de hablar y comprender una gran cantidad de idiomas durante su posesión, incluyendo francés, alemán y polaco, de los cuales no tenía conocimiento previo. Aquella monja también dijo que Clara demostró habilidades clarividentes. Ella era capaz de revelar los secretos y las transgresiones más íntimas de las personas con las que no había estado en contacto. La comunidad profundamente religiosa identificó tanto la habilidad clarividente como su nuevo conocimiento de idiomas como señales seguras de una posesión demoníaca. Aún más perturbador para la comunidad religiosa a su alrededor, Clara no podía soportar estar en la presencia de objetos benditos. Cuando estaba en su presencia, desataba un temperamento furioso en la niña. Durante estos ataques de ira, ella parecía tener una extraordinaria fuerza y ferocidad. Existen registros de Clara lanzando monjas a través de los cuartos de los conventos antes de atacarlas físicamente. Las monjas también dijeron que cuando Clara estaba molesta, gritaba con una bestialidad salvaje en su tono. Esto sorprendía e incomodaba a aquellos que estaban a su alrededor. Una monja luego escribió que ningún animal pudo haber hecho tales sonidos. Compara los gritos de Clara con una verdadera horda de bestias salvajes, orquestada por Satanás en un coro infernal. Como suele pasar en todos los casos de supuesta posesión demoníaca, también se dijo que Clara podía levitar. En ocasiones la niña llegaba hasta 1,5 metros sobre el suelo, y algunas veces levitaba verticalmente y otras horizontal. Se registró también que Clara podía salir del estado de posesión demoníaca cuando se le rociaba agua bendita. De acuerdo con el manual luterano pastoral, esta era una señal evidente de que alguien está realmente poseído y no de que sufra una enfermedad mental. Después de llegar a estas conclusiones, el exorcismo era la solución. El padre Homer Erasmus, confesor de Clara y director de la misión de San Ángel, el reverendo Mansuetti, se prepararon a sí mismos para realizar el exorcismo a la niña. Mientras comenzaba aquel acto de liberación, la primera acción de Clara fue tirar la Biblia de las manos de uno de los ministros. Cuando el hombre se agachó para recuperar su libro, ella aprovechó la oportunidad para agarrar su estola e intentar ahorcarlo al ministro con esta misma. El exorcismo duró por 2 días. Eventualmente,
Los dos sacerdotes lograron obligar a que saliera el demonio de Clara y dijeron que la niña estaba curada. No quedan registros de que ella sufriera efectos secundarios o que manifestara más señales o síntomas de posesión demoníaca. Ella siguió viviendo una vida normal y tranquila, pero nunca olvidó aquel pacto que hizo con el diablo. Durante los años 20, un sacerdote en Italia estaba sorprendido cuando una joven, pero muy preocupada mujer, le contó una historia que parecía increíble. Sofía era una joven atractiva, esposa y madre de hijos, y llevaba sufriendo 7 años a manos de entidades demoníacas. Antes de buscar la ayuda de un sacerdote, ella recurrió a todas las posibilidades. Los médicos declararon un caso de histeria, pero no tenían una solución. Así que la iglesia era su última esperanza, aunque nunca descartó la opción del suicidio por la desesperación. Sofía estaba horrorizada cuando se dio cuenta por primera vez de que algo estaba tomando su cuerpo en contra de su voluntad. Ella dijo que bailaba hasta que literalmente terminaba en el suelo por el cansancio, incapaz de detenerse, hasta que la última gota de su energía hubiera sido utilizada. En otras ocasiones comenzaba a actuar como animal, saltando de silla en silla, a 4 patas, ladrando, aullando, gritando y rugiendo salvajemente, moviéndose por toda la casa como un animal enjaulado, hasta que su cuerpo se rendía del cansancio. Cada que estos incidentes de actividad terminaban, ella acababa dolorida y con moretones. Su marido contó que llegaba a casa del trabajo y escuchaba los sonidos bestiales desde el interior de la casa, sabiendo que algo estaba mal. Cuando entraba, descubría la casa totalmente desordenada y a Sofía fuera de sí, saltando por la casa como animal salvaje. Cuando ella se encontraba en ese estado, los niños salían a jugar o se iban a la cama. Sucedía con tanta frecuencia que ya ni siquiera los asustaba. Había más cosas que no podía explicar y no tenía interés en hacerlo. Las personas la veían cantar, cosa que ella no sabía hacer. Además, ella parecía dar algo así como un sermón en un idioma extranjero a un grupo de personas invisibles que ni ella podía ver. Podía tener una abrumadora necesidad de morder y rasgar cualquier cosa que se encontrara en sus manos. En ocasiones corría a la habitación suplicándole a su marido que le entregara algo, que debía destrozar algo. Nada en esa casa estaba a salvo de sus ataques. Para el momento en que el exorcismo ocurrió, la familia tenía pocas cosas que lograran mantenerse a salvo de la destrucción de Sofía. Si se le amarraba, ella mordía y rasguñaba, aparentemente bajo el control de demonios. Podía manifestar gran fuerza, y en una ocasión su esposo insultó a uno de los demonios, y ella lo agarró por la garganta con tal ferocidad y fuerzas que apenas logró escapar. Su cuerpo entero estaba tenso, como una bestia lista para saltar, hombros encorvados y apariencia similar a una bestia atrapada. Si se le llamaba por su nombre, contestaba una voz diciendo: «Soy Isabeau, y yo soy quien da las órdenes». Después de que comenzaron los problemas, ella acudía a misa y pedía la bendición de los sacerdotes, lo que aliviaba sus síntomas por poco tiempo, pero no había encontrado una forma que durara. Para su más terrible miedo, una de las manifestaciones más dramáticas que llegó a experimentar ocurrió cuando visitaba a un sacerdote parroquial en otra zona. Le habían prestado un caballo y un carruaje, y todo parecía normal hasta que se acercó a la capilla, y el caballo se rehusó a acercarse. Sin darse cuenta de lo que hacía, Sofía bajó del carruaje y corrió a la distancia que faltaba hacia la capilla, a través de un campo y sobre una colina. Pero los testigos describieron que parecía que estuviera volando, que sus pies no tocaron el suelo desde el momento en que dejó el carruaje hasta que llegó a la capilla. Los animales en la zona reaccionaron de forma violenta cuando ella se acercaba, perros ladrando frenéticamente y gallinas cacareando como locas, buscando dónde refugiarse. Cuando llegó a la iglesia, sus pies regresaron al suelo
y todas las personas en la plaza de la iglesia corrieron por el miedo. Sofía entró a la iglesia, fue bendecida por el sacerdote y mejoró bastante, aunque solo por un breve momento. Después de tantos incidentes, se decidió que era algo sobrenatural estaba ocurriendo, y un grupo de sacerdotes, después de estudiar su caso con mucho cuidado y observando a sus síntomas, concluyeron que se requería un exorcismo. Ella fue trasladada y sentada en una silla de madera. Cuando comenzó el exorcismo, estiró su cuerpo como un felino que estuviera despertando de una siesta. Mientras comenzaba el ritual en latín, repentinamente se inclinó en la silla y saltó por los aires con una gran agilidad, aterrizando a gran distancia. Mientras miraba hacia arriba, todos los presentes para el exorcismo sintieron miedo. Su rostro apenas era reconocible, pues los testigos describieron que tenía un aspecto horrible. Se comportaba de forma diferente, más como una bestia que como una mujer. Sus brazos colgaban flojos a los costados, se inclinaba hacia adelante y las rodillas estaban ligeramente dobladas. Una voz dura y desconocida salió de sus labios pronunciando vulgaridades y blasfemias en contra de la iglesia, el Señor y todos los presentes. Mientras el exorcismo continuaba, ella se liberó repentinamente de sus ataduras y atacó a los sacerdotes. Agarró su túnica con desesperación, mientras de ella salía un horrible y atormentado grito. Los sacerdotes la rociaron con agua bendita, y ella comenzó a retorcerse en el suelo por el dolor y el sufrimiento. Todavía batallando en contra de su liberación, el sacerdote colocó el extremo de su estola sobre su hombro. En un abrir y cerrar de ojos, ella estuvo de pie con gran habilidad, apresurándose para escapar y quejándose de lo terriblemente pesada que se sentía la estola. Comenzó a vomitar, pero lo más extraño es que no parecía comida. Mientras los demonios comenzaban a debilitarse, los gritos de ira fueron reemplazados con aullidos de terror. Temblando, y cuando la debilidad sustituyó a la agresión, colocándose en las posiciones bestiales de antes, para el final de la primera sesión, Sofía estaba completamente exhausta y no recordaba nada de lo que había ocurrido. Se necesitaron 13 sesiones para que fuera liberada. Pero para el último exorcismo, su comportamiento era bastante diferente. Se sentó en silencio, cabeza hundida en su pecho, cuerpo rendido ante la derrota inminente. En cuanto los sacerdotes comenzaron a hablar, ella se levantó lentamente, caminó hacia un colchón en el piso y lentamente se estiró sobre él. Los sacerdotes continuaron con el rito. Sofía no movía ni un músculo, ni un sonido salía de ella. Era completamente diferente de su conducta en todos los rituales anteriores. Aún pareciendo un cadáver, ella comenzó a vomitar. Su cuerpo completo se sacudía con terribles espasmos, y todos los presentes sintieron una tremenda compasión por esa pobre mujer que estaba batallando por mantener su largo cabello oscuro, lejos del vómito, y que apenas tenía la fuerza suficiente para mantenerse de pie. De repente Sofía se puso de pie, se quitó el cabello de la cara, revelando unas mejillas demacradas, ojos inyectados en sangre dentro de cuentas cavernosas, y lo que parecía una completa flacidez en todos sus músculos faciales. Su labio inferior colgaba y sus brazos delgados débilmente a sus costados. Lo que sea que se manifestara a través de ella tenía la apariencia de la derrota y hacía que Sofía fuera irreconocible para sus seres amados. Luego, con voz baja, habló una voz. «Me voy». La barbilla de Sofía cayó hacia su pecho y los sacerdotes continuaron ordenando a los demonios que salieran. Luego habló otra voz. Era Sofía, llena de felicidad y esperanza. «Estoy curada», dijo en voz baja, mirando a todos a su alrededor. Ya no se encontraba esa extraña mirada en sus ojos, y ahora tenía su rostro humano. Había sido liberada. Basándose en lo que dijo durante los exorcismos y algunos contenidos de lo que vomitó,
Se cree que Sofía fue víctima de brujería. Shailene Williams estaba segura de que había más cosas en la vida que ese aburrido estilo de vida en la rural Dakota del Sur. La televisión, los programas y las películas que a ella le encantaban, con brujas, demonios, matavampiros y demás, eran muy populares entre sus amigas adolescentes. Pero para ella, eran más que un simple entretenimiento. Los personajes eran atractivos, llenos de confianza y habilidad. Sus aventuras dejaban ver una posibilidad de una realidad más emocionante que iba más allá de los límites de su pueblo rural. Aunque Shailene sabía que los programas eran fantasía y que los héroes eran actores, tenía suficiente interés como para leer cada libro que podía encontrar sobre magia, hechicería y todo lo oculto. Mientras devoraba todo ese material, aquella emoción aumentaba al saber que estaba obteniendo las llaves de un mundo secreto y que muy pronto se abrirían las puertas de cosas inimaginables. Ciertamente, llegaría a ver cosas nuevas, pero no precisamente lo que ella tenía en mente. Su primera experiencia con lo paranormal se remontaba a su infancia, cuando despertaba a mitad de la noche para encontrar a un hombre viejo nativo americano sentado a los pies de su cama. Particularmente este no le daba miedo, ya que su familia tenía parte nativo americana. Ella asumía que era un familiar lejano y se volvía a dormir. La idea de los fantasmas no la molestaba mucho, ya que varios familiares decían tener habilidades especiales que les permitían ver y hablar con los espíritus. Ella misma recordó que de niña llegó a ver otros espíritus humanos, pero su madre le había enseñado a no tener miedo, porque siempre estaba la opción de rezar para que se alejaran. Pero ahora en la adolescencia, ya con un interés obsesivo por lo oculto, ella no tenía intenciones de deshacerse de aquellos visitantes espectrales. Más bien lo que quería era atraerlos, y sus esfuerzos pronto rindieron frutos. Las apariciones nocturnas de sombras de personas se volvieron algo normal, así como las visitas de la vieja bruja. En la tradición oculta, la vieja bruja es una presencia demoníaca que se sienta sobre el pecho de las personas mientras están durmiendo, inmovilizando a la víctima y generando sensación de terror e impotencia, y si no, al menos una de asfixia. La ciencia moderna llama a este fenómeno la parálisis del sueño, un estado entre las etapas del sueño y el despertar en que la persona está consciente, pero no se puede mover o hablar. Por lo general, esta parálisis viene acompañada de visiones de figuras demoníacas, susurros o voces, y sensación de maldad dirigida hacia la víctima. Aunque es perturbadora, los expertos dicen que la parálisis del sueño no es ni peligrosa, ni que sea indicativo de una condición seria. El exorcista español, el padre José Fortea, advierte que aquellos que participan en ritos ocultos tienen mayores riesgos de sufrir terrores nocturnos. Pero las personas inocentes también pueden ser atacadas. Por desgracia para Shailene, ella no siguió ninguna medida preventiva, sino que se metió de lleno en lo oculto, aun cuando sus ataques nocturnos aumentaron de intensidad y de frecuencia. A veces se sentía atada al colchón, incapaz de mover un músculo mientras algo le sisiaba con una respiración caliente en el rostro. Eventualmente, estas visitas nocturnas cambiaron a una forma diferente. En esta ocasión el visitante tenía rostro, pero, como muy pronto se enteraría Shailene, era igual de malvado. Se hacía llamar Justin y era muy guapo. Su rostro juvenil venía acompañado de complexión delgada, ojos cafés, cabello oscuro. Pudo haber salido de cualquiera de las portadas de novela romántica que leía la madre de Shailene. Pero en vez de tener el pecho descubierto, Justin siempre se aparecía con playera negra y pantalones negros. Al inicio las visitas eran inofensivas. Ella disfrutaba con solo estar en la presencia de ese hermoso ser. Sin embargo, una noche, ella se despertó
algo adolorida y en pánico al descubrir que Justin la intentaba violar. Ella pensó que había caído en algún tipo de hechizo, ya que el horror de ser violada por un cuerpo espectral se volvió el placer más exquisito que ella hubiera conocido. Ella solo podía pensar en él después de eso, y su obsesión la llevó a ansiar sus encuentros nocturnos, los cuales continuaron por un año. Durante el día, Shailene se metía de lleno en las enseñanzas del famoso ocultista Aleister Crowley y pasaba horas estudiando la llave menor de Salomón, un grimorio escrito de forma anónima sobre demonología. También pasaba cada vez más tiempo con su Ouija, encantada con la habilidad para utilizarla y para llamar a Justin. Mientras tanto, también a Shailene le encantaba asustar a sus amigas con la Ouija cuando hacían pijamadas. Una noche ella le pidió a Justin que moviera el cordón de la lámpara de techo. No solamente hizo que se moviera la cuerda, sino que aparecieron las letras "fuera de aquí" en el tablero, haciendo que las amigas de Shailene salieran corriendo y gritando por la puerta principal. Gracias a la lectura de la llave menor de Salomón, Shailene sabía sobre los símbolos y señales de varios demonios. En poco tiempo comenzó a escribir los símbolos en su cuerpo y siempre tenía uno pintado en la palma de su mano. En poco tiempo se volvió más curiosa respecto a si podía hacer más cosas con los símbolos de los rituales mágicos. Una chica en su escuela la molestaba, así que utilizó uno de aquellos símbolos para convocar a un demonio que persiguiera a la chica. Y ya sea por coincidencia o por intención demoníaca, quien la molestaba tuvo un accidente y la dejaron en el hospital. El placer de Shailene por su aparente habilidad para ordenar a los demonios duró muy poco, ya que comenzó a experimentar en ella misma la mayor parte de su malicia y traición. Y cuando no pudo controlar a sus malvados secuaces, ella permanecía despierta por horas, debido a que personas, o más bien dicho sombras, flotaban sobre su cama y le quitaban las cobijas. Justin también apareció más seguido, pero sus acciones eran cada vez más violentas y terribles, dejándole mordidas y moretones al día siguiente. Aterrada con lo que había liberado, después de semanas de torturas nocturnas, por fin acudió a la religión de su madre y se volvió una cristiana renovada. Por desgracia, su repentina conversión no era la solución instantánea que ella esperaba. El día después de hacer su procesión de fe, ella se reunió con el pastor y siguiendo su consejo volvió a casa e inmediatamente tiró todos los libros y todos los objetos de ocultismo que tenía. Se fue a cama esperando que las noches de terror terminaran. Más tarde, recibió la presencia tranquilizante de su gato. Estaba junto a ella mientras se quedaba dormida. Pero a las 3 de la mañana, se despertó con el sonido de una campana. Al abrir los ojos lentamente, se fue levantando y un destello de luz iluminó una horrible figura de 2 metros en su puerta. Aunque aquella figura encapuchada tenía la apariencia general de un hombre, estaba deforme, piel quemada, y su rostro colgaba como cera caliente. Aquellos ojos eran pozos negros vacíos. El brazo de aquella cosa estaba estirado mientras sostenía la cadena de un perro negro de apariencia aterradora. Shailene se levantó e intentó pedir ayuda, pero su voz no funcionaba. Provocado por el movimiento, el perro gruñó amenazadoramente y tiró de su cadena. El gato de Shailene saltó sobre su pecho, rasguñándola terriblemente. Aún incapaz de utilizar su voz, Shailene recitó en su cabeza cada oración que sabía, con una invocación especial para el arcángel Miguel. Eventualmente cayó sobre su almohada desmayada de puro cansancio. Cuando despertó la mañana siguiente, recordaba cómo un terrible sueño rápidamente se había transformado en realidad cuando vio sangre en su pijama y en su pecho. Ella continuó con su vida como cristiana y comentó que ya no sufre ataques nocturnos tan seguido, aunque todavía hay ocasiones en las que recibe visitas a las 3 de la mañana, generalmente demoníacas. No termina herida porque se pone a rezar, pero al final, ella invitó a los demonios y nunca se irán de su vida. Hola, buen día. Iba saliendo de casa
Cuando volteé hacia la ventana de enfrente y miré a una mujer detrás de su ventana, para ser exactos, a la mitad de la ventana. La apariencia era de una mujer desaliñada, triste y llorosa. Recuerdo que su rostro me causó tal impresión que durante todo el día se me venía el recuerdo en aquella imagen. Aquella mujer parada frente a la ventana de su habitación. Aunque no le puse mucha atención. Mi nombre es Rogelio. Y les pongo en contexto. El 19 de octubre de 2021. Todo parecía normal, a excepción de aquello que les comenté al inicio. Me subí a mi coche y lo encendí para iniciar mi camino. Después prendí la radio como siempre e iba cantando, no recuerdo alguna buena canción. Pero de repente se escuchaba un ruido como de interferencia. Por instinto volteé a ver la pantalla del coche y me pareció ver el rostro de aquella mujer que acababa de ver cuando salí de casa. Pensé que era parte de mi imaginación y por lo tanto continué mi camino. Nada me iba a quitar la tranquilidad, o al menos eso quería pensar. El día transcurrió normal, tan normal que decidí llamar a mi chica para pasar una tarde juntos. Salí de trabajar y le marqué. Le propuse vernos por la tarde para ver una película o estar juntos. Pero cuando estaba en la llamada, la voz de mi novia se escuchó diferente. Parecía que estaba hablando con alguien más. Tampoco le di importancia. Imaginé que era la señal. Pero, bueno, ella aceptó enseguida y pasamos la tarde juntos. O al menos, ese era el plan que yo tenía. Me dirigí a casa de Esmeralda, mi novia, cuando sin razón aparente la radio empezó como a perder la frecuencia. Intenté moverle y ahí estaba. Era el rostro de aquella mujer en la pantalla de mi estéreo, nuevamente. Cerré los ojos con fuerza, intentando creer que todo lo había imaginado. Pero cuando los abrí, estaba en mi parabrisas. Ahora sí estaba sorprendido y asustado. Sin fijarme pisé el acelerador, pero en menos de 100 metros se paró frente a mí, y esto hizo que me saliera de la carretera y me estrellara contra un árbol. Adolorido, asustado y hasta atarantado, intenté bajarme del coche, pero por más que traté de moverme, no podía salir. Sin darme cuenta me desmayé, y eran casi las 11:50 de la noche. Había perdido el conocimiento. Cuando reaccioné de nuevo no tenía señal en mi teléfono. Sentía un frío extraño y al mismo tiempo extremo. Estaba preocupado por mi novia y por mi familia, ya que nadie sabía nada de mí. Me intenté comunicar, pero no tenía señal. 11:55 de la noche. Sentía que había pasado una eternidad, pero solo habían sido 5 minutos. Maldita sea, 1000 veces maldita sea. Ahora no me puedo comunicar con nadie, y todo por culpa de esa mujer. Sí, me refería a la mujer que había visto antes de salir de casa. En ese momento se vuelve a encender el radio, y con una voz toda distorsionada y voces extrañas, volteé para mi izquierda y ahí estaba de nuevo. Era esa mujer, pero ahora estaba con su cabeza agachada. Me aceleré y sin saber cómo lo hice, logré salirme del coche. Me bajé y me puse a correr como desesperado para acercarme a la carretera y pedir ayuda. Entre neblina y cada vez más frío, seguí caminando. De repente escuché un golpe, como si hubieran azotado una puerta. Me regresé. Aquel ruido era en mi coche. Al parecer alguien se había acercado. Grité preguntando si había alguien alrededor que me ayudara, y empecé a escuchar unas pisadas. Me dirigí hacia el ruido y cada vez hacía más frío. Recuerdo que sentía que me congelaba. A cada rato pedí ayuda, pero era inútil. Nadie me escuchaba, o al menos eso yo creí. Aquello pareció eterno. El camino, el frío, la angustia, pero sobre todo la noche. Cerca de la 1 de la mañana me senté a llorar y de repente escuché pasos nuevamente.
Me quedé quieto. No quería que se alejara eso que hacía ruido. Agaché mi cabeza para que pensaran que estaba dormido. Y pasaron unos segundos cuando vi unos pies cerca de mí. Pero estaban sucios, como enlodados y llenos de sangre. Parecía que habían sido rasgados con un cuchillo. O yo no sé. Mi corazón se aceleró al 100. Ya no quería levantar la cabeza. Vengo por ti. No tengas miedo. Solo necesito que no me mires. Me dijo esa persona, que era mujer. Si me miras, tendré que llevarte a otro plano y yo te amo. Al decirme eso me quedé más helado. No entendía por qué me decía que me amaba. Decidí no levantar la cabeza. Me puse de pie y empecé a caminar para dejarme guiar por aquella mujer. Sin preguntar nada, empecé a caminar por un costado de ella. Sus pies me hacían solo verlos. Mi cabeza iba llena de preguntas, pero eran más las súplicas porque terminara la noche. ¿Por qué tienes miedo? Yo jamás te tuve miedo. Creí en ti. Y siempre fui solo para ti. Saben, terroríficos, no sabía por qué me decía eso. No estaba entendiendo nada de nada. Siéntate ahí, me dijo seria, pero con voz de odio. Le contesté que prefería seguir de pie. Después, ya en un tono más suave, me dijo que me sentara, que todo iba a estar bien. Tal vez la voz era para que sintiera algo de confianza, pero yo ya estaba más allá que acá con el maldito nervio. Siéntate. Te digo que no pasará nada. Dime cuánto me amas. Dime cuántas ganas tienes de estar toda tu vida a mi lado. Al decirme aquellas palabras sentí un horrible escalofrío. Esas palabras retumbaban mi mente. Me sentí confundido. Quería verle el rostro. Fue cuando decidí levantar mi cabeza. ¡Híncate, maldito! No puedes levantar tu cabeza hasta que yo lo decida. Ahora mando yo, cretino. Así es que te quiero a mis pies. Míralos. Anda, míralos. Por arte de magia estaba hincado, arrodillado a sus pies con la cabeza más agachada. Mi cabeza vacía, ya que no podía pensar. Las lágrimas rodaban por mis mejillas. No sabía en qué estaba metido y en qué momento me había regresado al coche. Aquella mujer me decía que no llorara, que no era posible que llorara. Déjame ir, te doy lo que quieras. Te irás. Pero tú dime a dónde quieres partir, Rogelio. Y tú llorando. Nuevamente aquella voz sentía que ya la había escuchado, solo que tenía que recordar en dónde y de quién era. Párate y sígueme. Levanta un poco más tu cabeza, porque aún veo que no sabes quién soy. Dijo aquello en un tono como burlándose. Ese tono que hasta te imaginas la sonrisa burlona en la cara, mirada cínica y despiadada. Levanté la cabeza y podía verla de la cintura para abajo. En ese momento, no sé cómo, pero recordé unos pies iguales a los de una novia que tuve hace poco más de 8 años. Pero no podía ser posible. Simplemente no. ¿Me puedes decir a dónde me llevas? A un lugar, amor mío. A tu lugar favorito. Me contestó eso aquella loca mujer. Eso pensaba yo, que estaba loca. Disculpa, ¿me puedes decir cómo te llamas? Ah, no lo recuerdas. Amor. Me llamo Amor. ¿Por qué no me dejas mirarte? Quiero verte, siento que todo esto es una broma o algo así. De pronto todo cambió. Aquella persona comenzó a actuar extraño. ¿Sabes? Estoy cansada, ya no caminemos más. ¿Por qué me despojas de mis zapatos? ¿Que no ves que me puedo lastimar? Me duele. Mira, mis pies están sangrando. ¿A dónde me llevas? Rogelio, por favor, ya no caminemos. ¿A dónde me llevas, Rogelio? Eso depende de ti. ¿Hasta dónde quieres llegar?
Pero yo quiero que llegues a un lugar. ¿Lo recuerdas, Rogelio? ¿Recuerdas aquel lugar al que me llevaste? Tú dime hasta dónde prefieres llegar. ¿Quieres aquel lugar al que me llevaste hace poco más de 8 años? Fue ahí, en ese momento, que me llegaron muchos flashazos de aquel día y comencé a gritar. De un momento a otro las ramas de los árboles se movían de una manera sorprendente. Recordé por completo aquella fecha en que fuimos con Roma a aquel lugar una noche antes de casarnos. La noche en que sin piedad me convertí en aquel demonio. ¿Por qué? Me preguntaba llorando y desesperado. Intentaba correr mientras la veía en todos lados, con una sonrisa burlona, pero con la mirada más triste que puedan imaginar, de esa que implora piedad. De un momento a otro comencé a sentir que algo caminaba por mi cuerpo, y por más que intentaba sacudirme, no dejaba de sentir esa sensación. Enseguida vi cómo caían gusanos de mis manos. Me quité la camisa y estaba lleno de gusanos. Al caer la camisa al suelo llegó un olor fétido, tan fétido que parecía que un muerto estaba cerca de mí. En eso me tropecé. Aquella mujer se agachó y fue ahí, en donde no quedaba ninguna duda. Roma estaba ahí, mirándome, con tanta tristeza pero con dulzura, ternura y mucho amor. Intentó tocarme. Me levanté rápido, pero cuando quise correr me tropecé. Al momento de voltear a ver si ella estaba detrás de mí, me di cuenta que había tropezado con un hueso. Sí, terroríficos. Roma fue asesinada. Y por alguna extraña razón, la mente de su asesino se apoderó de mí por unos instantes para enseñarme lo que había pasado. George Lukins era un sastre y un transportista común que vivía en la villa de Mendip, en Somerset. Descrito como un hombre de extraordinario buen carácter, Lukin era un hombre que iba a la iglesia y recibía los sacramentos. En 1760, cuando actuaba en una pastorela de Navidad, Lukins dijo haber recibido una cachetada sobrenatural que lo dejó en el piso. A partir de entonces, Lukins cantaba y gritaba con horribles sonidos y tonos, algunos de los cuales no parecían ser una voz humana. Lukins fue el sujeto de mucho interés por parte de la comunidad médica. Por un periodo de tiempo estuvo bajo el cuidado del Dr. Smith, un eminente cirujano del pueblo cercano de Brinton. El caso de Lukins fue examinado también por muchos otros médicos. A pesar de los esfuerzos y de una estadía de 20 semanas en el hospital de St. George en Londres, el malestar de Lukins continuó. Eventualmente, fue considerado como incurable y liberado del cuidado de los profesionales médicos. Fue entonces cuando los habitantes de Yatton comenzaron a pensar que George estaba poseído. Eventualmente el consenso común en el pueblo era en que estaban de acuerdo en que estaba poseído por 7 demonios. Claramente estos demonios solamente podían ser expulsados por 7 clérigos, un ministro por cada demonio. El 31 de mayo de 1778, la señora Sarah Barber le informó al reverendo Joseph Easterbrook, el vicario anglicano del Temple Church en Bristol, sobre aquella desafortunada situación de Lukins. Después de haber sido asegurado por su preocupada feligresa que Lukins era un buen hombre y acudía regularmente a la iglesia, el ministro prometió tratar de ayudar a aquel hombre. Aquel reverendo también contactó a 6 ministros metodistas, quienes estaban conectados con el reverendo John Wesley. Después de unas cuantas conversaciones, todos los hombres estuvieron de acuerdo en rezar por Lukins. El viernes 13 de 1778, George Lukins viajó a Bristol, donde se reunió con el reverendo Easterbrook y los 6 ministros de Wesley. Aquel pequeño grupo se reunió en la sacristía de Temple Church. Allí,
esperaban estar lejos de las miradas curiosas. No obstante, una serie de ruidos que iban a surgir de la sacristía durante las siguientes horas atraerían a una gran multitud. En unos cuantos días, la historia de lo que había ocurrido en la sacristía de Temple Church se había extendido por todo el país. Con la audiencia de ministros observando, Lukins procedió a ladrar de forma inhumana. Rápidamente cambió para hablar a una voz femenina muy aguda. Después de observar esto, los ministros comenzaron a interrogar a los espíritus que poseían al infortunado Lukins, esperando identificarlos. Él les respondía bruscamente a sus preguntas antes de recitar un Te Deum al demonio. En respuesta, aquellos ministros rezaron oraciones y cantaron una serie de himnos. Después de todo esto, los ministros ordenaron severamente que los demonios regresarían al infierno. Como respuesta, Lukins exclamó: «Bendito Jesús». Luego comenzó a alabar al Señor, al recitar con gran entusiasmo el Padre Nuestro. Al parecer curado, el hombre luego agradeció a los ministros metodistas y al reverendo Easterbrook por sus esfuerzos para salvarlo. Sin ser una sorpresa, debido a la audiencia que se había reunido afuera, la historia de cómo George Lukins había estado plagado de demonios antes de que los hombres valientes de la iglesia hubieran realizado el exorcismo y lo curaran fue impresa en la Gaceta de Bristol. No obstante, el periódico recibió en poco tiempo testimonios de personas que decían que la historia era falsa. Quien enviaba las cartas decía que Lukins era bien conocido en Yatton y en los pueblos circundantes como un imitador y ventríloco. En consecuencia, tenía mucha habilidad para alterar su voz. Esto generó dudas sobre el valor de la intervención de los 7 ministros, y poco después, eso también abrió la puerta para que varios clérigos y miembros de profesiones médicas incluyeran su opinión en el debate. Muy pronto, todo el país estaba hablando de exorcismos y casos de posesión demoníaca. Había muchas teorías, entre ellas que posiblemente estaba sufriendo de una forma de epilepsia. Otras decían que tal vez era un terrible trastorno hipocondriaco. No todas las teorías eran tan complicadas. Otras solamente sugerían que Lukins era alcohólico, mientras que otras decían que eran síntomas que habían sido causados por la mordida de un perro rabioso. Se escribieron varios libros y registros discutiendo el caso de Lukins y la verdadera causa de todo. A pesar de la mala fama sobre esta historia, esta todavía logró atrapar la imaginación del público en general. Sin importar cuál fuera la verdadera causa detrás de la conducta de George Lukins, después de disfrutar este breve momento de atención, él regresó a su antigua vida y, apoyado por el párroco, el sastre llevó una vida silenciosa y tranquila, atendiendo regularmente a la iglesia. Lukins murió olvidado y sin dinero en febrero de 1805. Antes de morir, al parecer escribió con su propia sangre en las paredes de su habitación: «Siempre estaré aquí». Gottliebin Ditus era una joven alemana que vivía en Mottlingen, en el sur de Alemania, cuando ella fue víctima de los síntomas de posesión demoníaca en 1840. El primer ataque comenzó en una ocasión cuando estaba rezando. La pequeña cayó inconsciente en el suelo, y después de eso padeció alucinaciones y algunos fantasmas que la molestaban. Dijo haber visto formas y luces durante la noche, y sus brazos chocaban entre ellos en contra de su voluntad. Echaba espuma por la boca y sufría de cosas inexplicables. Ditus perdió varios trabajos a causa de sus problemas, ya que en su casa también se escuchaban ruidos sin explicación, y eran tan fuertes que los vecinos dijeron que podían escucharlos. Había un pastor local que la visitaba en ocasiones, pero dejó de ir a causa de su conducta. Una mujer del pueblo y el propio médico se quedaron en su casa por la noche y confirmaron que los ruidos eran reales. 2 años después del primer ataque, los hermanos y hermanas de ella llamaron al reverendo para que les ayudara. Eventualmente él y otros 7 sacerdotes visitaron la casa. Cuando estaban entrando se escucharon 2 ruidos muy fuertes, como de disparos. Durante el tiempo que los hombres estuvieron en la casa escucharon un total de 25 sonidos como estos. Había algunos tan fuertes que las ventanas temblaban
Caía polvo de los techos y las sillas temblaban en el piso. A pesar de la exhaustiva búsqueda, los hombres no pudieron encontrar nada dentro de la casa que pudiera causar esos sonidos. Los siguientes 2 meses el reverendo la siguió visitando e investigó el pasado de Gottliebin y descubrió que cuando era una niña había sido abusada por su protectora, una tía, quien la había expuesto a las prácticas de una religión campesina local que era común en la zona. Aquel religioso determinó que esta era la causa de sus problemas y que estaba poseída por demonios. Así que sin ninguna otra forma de lidiar con la situación, se dedicó a seguir el patrón que se había establecido en la Biblia y se dedicó a ayunar y a rezar por la chica en un intento por ayudarla. Rezaron juntos diariamente por los siguientes 2 años en sesiones que a veces se volvían una batalla en contra de los demonios. Aunque sus problemas se apaciguaron cuando ella rezaba, nada daba una solución definitiva. A veces era hostil en contra del reverendo, apretaba los puños, se movía con la intención de rasguñar sus ojos y lo insultaba. Ella golpeaba a los hombres que llegaban con el reverendo, pero nunca lo atacó físicamente a él. Respondía con oraciones que parecían desterrar los demonios por un tiempo, permitiéndole a la chica ser ella misma por un breve periodo. Después de un tiempo, el reverendo descubrió que los demonios se iban si les ordenaba que lo hicieran. Los demonios se fueron de poco en poco. Primero 3, luego 7. Mientras tanto, la condición de la chica empeoraba y se ponía peor. Ella se quejó en una ocasión de una mano bestial estaba agarrando su garganta, intentando ahorcarla. Cuando dijo que la había liberado, su garganta estaba cubierta de ampollas. Aunque el proceso era muy cansado para el reverendo, los demonios seguían llegando, cada uno anunciándose con su propia voz. Conforme los demonios se presentaban, el rostro y la voz de la chica cambiaba. Ella golpeaba su cabeza contra la pared, se jalaba el cabello y golpeaba a los que estaban cerca de ella. Por tiempo parecía mejorar y vivir normalmente por algunas semanas, pero luego volvían los ataques con el mismo vigor de antes. En alguna ocasión, parecía que ella se había vuelto loca, pidiendo un cuchillo para suicidarse y luego subiéndose al descanso de una ventana para aventarse. Por suerte, volvió en sí cuando, a punto de caer, un rayo bajó de la ventana. Pero después siguió otro ataque, en el que consiguió una cuerda para colgarse. Una vez más, cayó un rayo y recuperó el sentido. Para febrero de 1843, su condición volvió a empeorar. Comenzó a vomitar, pero al inicio era arena y luego eran objetos, incluyendo pedazos de cristal, clavos viejos doblados, agujas y alfileres. Algunos salían de su nariz y otros inclusivamente de sus orejas, aparte de su boca. Todos venían acompañados de un terrible dolor. Luego de eso ella vomitó langostas, ranas, murciélagos e incluso una serpiente. Para la Navidad de ese año, su hermano y su hermana comenzaron a tener el mismo tipo de ataques, hablando a través de su hermana Catarina. Un demonio retó a Dios a que se mostrara una señal, para que todo el mundo lo pudiera ver. Una voz demoníaca habló a través de Gottliebin, diciendo: «Ahora se ha acabado el juego. Todo ha sido traicionado. Nos has arruinado por completo. Pobres de nosotros, todo está perdido. Somos 1067, pero hay muchos más que todavía vivos y deberían ser avisados. Están perdidos. Nadie nos hubiera podido sacar. Solamente tú lo lograste. Tú, con tus rezos persistentes». Después de gritar todo esto, con desesperación y temblando, Catarina dejó caer su cabeza repentinamente y su cuerpo cayó hasta atrás, gritando: «Dios es victorioso». Esto marcó el final de las posesiones de las hermanas. A lo largo de un periodo de 2 años, un total de 1000 demonios fueron expulsados. La chica se recuperó de todos los síntomas de su posesión, pero también fue curada su anterior cojera, puesto que nació con un pie más pequeño que el otro y no crecía a un ritmo normal. Desaparecieron problemas estomacales y cualquier cosa que tuviera mal. Ella trabajó
como sirvienta en la casa del pastor y le ayudó con su trabajo, lidiando con muchos visitantes que acudían a ella, como un lugar en el que se podían sanar milagrosamente. Thibault Burner era el mayor de los 5 hijos de la familia Burner en el año de 1864. Era una familia católica y trabajadora, de medios modestos. No era nada fuera del ordinario hasta que los 2 hijos mayores enfermaron. Los chicos de 9 y 7 años desarrollaron síntomas muy extraños que confundían a los médicos. Los vientres de los niños repentinamente se inflamaron hasta un tamaño grotesco y se quejaban de que sentían como si una pelota estuviera girando en sus estómagos o que algún animal recorría su cuerpo. Este malestar, que seguramente era doloroso, intrigó a los médicos, quienes no encontraron causa ni tampoco pudieron encontrar tratamiento exitoso. El lenguaje de los niños de pronto estuvo lleno de blasfemias y hablaban en idiomas extraños que nadie de su familia comprendía. Se volvieron hostiles con los sacerdotes y otros líderes religiosos, y también se rehusaron a comer cualquier alimento que hubiera sido rociado con agua bendita. El contacto con dicha agua los hacía estremecerse como gusanos aplastados. Thibault, en particular, se negaba a estar cerca de la iglesia. Incluso si le tapaban los ojos, comenzaba a resistirse y bramaba como un burro si lo llevaban cerca de una iglesia o una capilla. Ambos sufrían ataques de ira, donde maltrataban los muebles, como si quisieran destruirlos por completo, y luego se quedaban inertes, como si estuvieran desmayados. Aquel enojo y las conductas irregulares se volvieron algo normal para ellos. Durante la noche, ambos niños giraban rápidamente para estar sobre sus espaldas y luego sobre sus vientres. Mientras hacían eso, mantenían el cuerpo rígido con los brazos pegados a los costados. Esto tal vez podría no ser inusual, excepto que los padres de los niños dijeron que los giros ocurrían con tal velocidad que parecía que una fuerza invisible los estuviera moviendo. Eventualmente estos giros fueron reemplazados por acciones físicas aún más inexplicables. Los niños entrelazaban sus piernas y brazos entre ellos, quedando como amarrados el uno con el otro. Los testigos decían que parecía que los niños estuvieran hechos de goma. Algunos hombres, por supuesto incluido su propio padre, intentaron desenredarlos, pero no había fuerza física que pudiera zafarlos. En un par de ocasiones, Thibault supo que alguien había muerto cuando no había forma de que él lo supiera. Primero fue una mujer mayor y en otra el padre de una niña que estaba presente. Él informó que el padre de la niña había muerto, aunque ella dijo que se encontraba en perfecto estado de salud. La contradijo, diciendo que su padre había sufrido una terrible caída. Y horas después la niña se enteró de que su padre había caído muerto en un accidente de construcción. Los registros de la época indican que los niños podían escalar árboles con la velocidad y agilidad de una ardilla, usando solamente sus manos y pies, y que podían colgarse de las ramas muy simplemente, aunque no fueran lo suficientemente fuertes como para sostener su peso. Después de eso, los niños podían doblarse a la mitad, hacia atrás y hacia adelante. Eran demasiado flexibles como para ser algo natural. Como en muchos casos de posesión, ellos también podían hablar y comprender distintos idiomas. Los niños levitaban, algunas veces hasta los muebles flotaban junto con ellos. Objetos en la habitación comenzaron a volar por la habitación, y las ventanas se abrían por sí solas. Sin embargo, solo uno de los dos vio a una criatura, un ser grande cubierto de plumas con un pico de pato y manos humanas que terminaban en garras. Cuando lo vio, peleó frenéticamente con él, llorando y gritando que intentaba estrangularlo, y esto llegó a ocurrir entre 20 o 30 veces en un solo día. Cuando esto pasaba, un olor nauseabundo inundó la habitación y apestó toda la ropa. Eran demasiadas cosas, y no había manera de explicar de dónde había salido. Fueron 5 años de tormento antes de que la Iglesia Católica aprobara el exorcismo de los niños. Thibault fue el primero, y su exorcismo fue el que duró más tiempo. Enojado, peleando y maldiciendo, fue llevado a la capilla. Lo amarraron a una pesada silla que cargaron entre 3 hombres.
Él comenzó a echar espuma por la boca, girando y retorciendo su cuerpo mientras buscaba una salida. Gritó los peores insultos al sacerdote y peleó con las ataduras con todas sus fuerzas, mientras el padre comenzaba a rezar. Temblaba, aullaba como lobo. Quería morder como un salvaje y un loco. Entre 3 hombres, pasaron dificultades para inmovilizarlo en aquella silla. Después de 3 horas, el padre estaba exhausto y empapado en sudor, así que decidió continuar el exorcismo al día siguiente. Para el día siguiente le pusieron una camisa de fuerza y lo volvieron a amarrar a la silla. Pero cuando colocaron la silla en el piso, esta comenzó a levitar. Después de muchos trabajos y contratiempos, por fin, Thibaut volvió a echar espuma por la boca en grandes cantidades. Parecía como si salía a chorros. Pero 2 horas después, comenzó a patear y se escuchó algo que lo chocaba. De pronto el niño estaba inconsciente y los demonios ya no estaban. Despertó 1 hora más tarde sin recordar nada de lo que había pasado. Ni siquiera ese día, tanto así como los últimos 5 años. Por fin había sido liberado de la posesión demoníaca, pero los tormentos por los que pasó durante esos 5 años cobraron factura, pues murió 4 años después, a sus 18 años. Su hermano Joseph fue el siguiente en los exorcismos, aunque el demonio en su interior presumía ser mucho más fuerte de lo que se encontraba dentro de Thibaut. Su exorcismo fue mucho más fácil. Solo se ocupó de un hombre para detenerlo. Aulló, gritó, pronunció insultos y groserías, hacía ruidos de animales, gimiendo como un perro en un momento y chillando como cerdo al otro. Sin embargo, a diferencia de su hermano, la mayor parte del tiempo estuvo tranquilo. Era extraño que en el caso de Joseph, los demonios seguían pidiendo que los mandaran a animales, como a un rebaño de ovejas o a los cerdos. Cuando los demonios por fin fueron expulsados, Joseph desinfló sus mejillas. Su cuerpo sacudido por un terrible espasmo lo dejó inconsciente. Algo curioso es que el rosario colocado en su cuello se rompió cuando aquel demonio se fue. Joseph vivió otros 13 años más, pero los tormentos y las aberraciones físicas que había sufrido le costaron caro a su cuerpo físico. Aunque ambos niños fueron completamente liberados de las entidades demoníacas, la realidad es que murieron muy poco después de haber sido liberados del demonio, como si el mismo demonio supiera que había causado los suficientes estragos como para por fin retirarse. Giselle era una típica ama de casa británica de los años 50, con una hija de 2 años. Por desgracia, su vida entera iba a cambiar completamente después de haber pedido ayuda a un curandero local con algo menos que una reputación decente. Ella estaba cansada, pero eso era algo de esperarse para la tareada madre de un niño pequeño. Su cansancio parecía ser algo más que poco natural, ya que también implicaba pérdida de peso, mareos y una gran apatía. Había acudido ya con varios doctores y todos sus análisis habían resultado normales. Sin embargo, un doctor decidió que lo que ella necesitaba era pasar 3 semanas en un lugar en el que pudiera obtener descanso total. Aún así, el limitado ingreso de su familia lo prevenía. E incluso, si tuvieran el dinero, era poco probable que Giselle estuviera dispuesta a ir, ya que nunca había estado lejos de su familia por tanto tiempo. Un día, ella estaba hablando con una amiga cercana, quien le sugirió que visitara al curandero llamado Sr. Smith. La amiga insistió en que él había hecho tantas cosas buenas por su hijo, después de que lo diagnosticaran con un problema de nervios. Solo había una cosa que todavía intrigaba a su amiga. Aquel señor había cortado un mechón de cabello de su hijo y lo mantuvo entre sus dedos hasta que salió un pequeño hilo de humo azul de entre sus manos. Pero la amiga de Giselle estaba segura de que el señor Smith podía ayudarle a curar sus malestares. Así que ella lo visitó. Ella y su esposo se reunieron con el curandero.
La cita comenzó cuando le preguntó a Giselle su nombre completo y el mes de nacimiento. Luego, al igual que con el muchacho, tomó un mechón de cabello de Giselle y lo sostuvo entre su pulgar y dedo medio. Lo sostuvo con firmeza y cerró sus ojos, mientras Giselle miraba el humo azul que se elevaba desde sus manos, pero no olía a pelo quemado. Cuando abrió la mano, el cabello había desaparecido. El diagnóstico fueron nervios. Me dijo que necesitaría de 2 a 3 sesiones con él para estar curada. Luego abrió un frasco que estaba a su lado y en vez de beber, remojó su pulgar con el líquido y observó su reloj en la mano opuesta, vigilando cuidadosamente el tiempo que su pulgar permanecía en el líquido. Luego lo retiró y agarró la muñeca de Giselle. Mientras lo hacía, su rostro se volvió de un rojo brillante y su cuerpo completo se tensó. Él sostuvo el pulgar de ella por unos cuantos minutos. Giselle se quedó dormida mientras el hombre sostenía su muñeca. Cuando la soltó, ella despertó. Dijo haberse sentido muy confundida, desorientada y embotada. También dijo haber sentido su cabeza más pesada de lo que debería y que era difícil mantenerla derecha. El señor Smith le aseguró que todo estaba bien y así dejó ir a la pareja. Durante la cena de esa noche, Giselle dejó caer su tenedor y su cabeza se estrelló contra la mesa. Quedó profundamente dormida. Se despertó un rato después quejándose de que todo se había desvanecido antes de quedarse dormida. Intentó explicarle a su esposo que algo estaba mal, pues no era un sueño normal. Se sentía mareada y agotada, además de que tenía mucha, pero mucha hambre. A la hora de dormir, ella comenzó a observar el techo, viendo algo que su marido no podía ver. Después, recitaba extrañas palabras que su esposo no reconoció y comenzó a hablar de forma incoherente. Ocasionalmente dejaba salir una risa burlona. Sus movimientos eran erráticos y sin sentido, mientras le daba vueltas a la habitación, apuntando a objetos aleatorios. Cuando su esposo trató de detenerla, Giselle lo apartó violentamente. Fue así que la pareja visitó una vez más al curandero para que les ayudara con los extraños síntomas. El señor Smith le echó la culpa a su mes de nacimiento y dijo que había que tener más cuidado. En su experiencia, las personas nacidas en el mes de nacimiento de Giselle eran mucho más sensibles al tratamiento. Mientras estaban hablando, ella se quedó dormida. El señor Smith les aseguró que todo estaba bien. Simplemente debían ir a casa y descansar toda la noche. Fueron a casa. Giselle comió mucho, sacaba una gran cantidad de plátanos de una sola sentada y luego se quedó dormida profundamente. La mañana siguiente, al despertar, sufría alguna confusión. Sentía que estaba caminando en neblina. Después comenzaron a desarrollar severos dolores de cabeza, aunque nunca antes había tenido problema con eso. En ocasiones, un terrible dolor la aquejaba y la dejaba llorando. En vez de recuperarse de la fatiga y el cansancio por el cual buscó al curandero, las cosas se volvieron mucho, pero mucho peor. Ella estaba angustiada y demacrada. Pasaba cada vez más tiempo mirando el techo con los ojos muy abiertos y fijos. De pronto se quedaba dormida durante el día, por más de 1 hora y media. Su marido describía como si ella estuviera muerta, ya que no respondía a ningún tipo de estímulo, y su familia pensó que era algo muy aterrador. Poco tiempo después, Giselle comenzó a tener problemas con los terribles deseos por estrangular a su hija de 2 años. Ella se resistía con todas sus fuerzas, y una vez que las ansias habían desaparecido, se ponía a llorar, horrorizada de que el pensamiento siquiera hubiera aparecido en su mente. Después comenzó a sentir que era mejor que su hija no estuviera en casa, al menos por su seguridad, hasta que toda esta pesadilla terminara. Volvieron una tercera vez a visitar al curandero, y el señor Smith le dio un tónico que supuestamente contenía sangre y hemoglobina de buey con unos cuantos cristales añadidos para que fuera más fácil para su sensible sistema. Le indicó también que si iba a trabajar con él, ella necesitaba estar más cerca, por lo que sugirió un hotel local. Un par de días después de haberse registrado, Giselle no estaba mejor.
La mayoría del tiempo ya no reconocía a su propio esposo y quería que se fuera. Se volvió cada vez más y más débil bajo el supuesto tratamiento del señor Smith, y tiempo después no fue capaz de comer ni de dormir. Fue entonces cuando su marido la llevó a casa abrumado y desesperado. Nadie había sido capaz de ayudarla. Los psicólogos lo intentaron y no encontraron nada malo. Giselle estaba aterrorizada de que se estuviera volviendo loca, así que intentaron con otro curandero, pero solamente funcionó por un breve momento. Eventualmente la pareja presentó cargos legales en contra del señor Smith, y esto lo llevó a más problemas. Él amenazó con volver loca a Giselle si no retiraba los cargos, así que lo hicieron. Pero la corte siguió con el caso, basándose en que estaba practicando medicina sin una licencia. Esto llevó a una nueva y terrible aspecto de la pesadilla de Giselle. Comenzó a tener visiones de una horrible criatura con un cuerpo escamoso, piernas que terminaban en enormes garras y la cara del señor Smith. Gritaba pidiendo ayuda durante horas, pero nadie podía ayudarle. Con el tiempo se estableció una especie de delirio. Comenzó a hablar en distintos idiomas, moverse de forma errática y soltando horribles carcajadas que no eran suyas. Cuando volvía en sí no recordaba nada, pero todo volvió a comenzar cuando veía nuevamente a la criatura. Fue entonces que la familia sospechaba de una posesión demoníaca, porque también veían la forma en la que reaccionaba a crucifijos, rosarios y agua bendita. Fueron a la iglesia y fue cuando se encontraron con un comprensivo sacerdote. Sus síntomas comenzaron a mejorar y descubrieron que él estuvo realizando pequeños exorcismos a distancia. Se convirtieron al catolicismo y comenzaron a acudir a misa, lo cual era difícil para Giselle, pero siguieron insistiendo. Una vez que la iglesia aprobó el exorcismo, se reunieron con el sacerdote que lo realizaría. Ante el horror de su marido, ella saltó en el aire y comenzó a bailar sobre los dedos de sus pies, volando por toda la habitación frenéticamente cuando se encontró con el sacerdote. Para comenzar el ritual, tuvo que ser inmovilizada, y ella comenzó a gritar blasfemias, insultos y groserías. Cuando no estaba amarrada, terminaba en el piso y arañaba el suelo arrancándolo con sus dedos y uñas, pero no se daba cuenta del dolor. A la hora del ritual, aquellos que estaban ayudando la levantaban, pero era como si pesara 3 veces lo que ella pesaba normalmente. Así que la única forma de moverla era arrastrándola, y aún así era extremadamente difícil incluso sostenerla. Durante 15 meses siguió el proceso. El exorcista descubrió que el curandero le había lanzado una maldición con la intención de hacer que se volviera su amante. Y como ella no respondió de la forma que él esperaba, utilizó fuerzas obscuras para intentar volverla loca, pero fracasó. Eventualmente fue liberada de sus demonios y de aquella maldición, y tuvo una vida completamente normal. A finales de la década de 1940, en Estados Unidos, los sacerdotes católicos romanos realizaron una serie de exorcismos en un niño anónimo que era la supuesta víctima de posesión demoníaca. Durante 1949, varios periódicos publicaron historias que hablaban de una supuesta posesión y exorcismo de un niño anónimo. En uno de esos periódicos se decía que un total de 48 personas fueron testigos del exorcismo, incluyendo 9 jesuitas. El sujeto de estas historias nunca fue identificado formalmente. En vez de eso se refieren a él como Roland Doe o Robbie Mannheim. Roland nació en una familia alemana luterana y vivió con su familia en Cottage City, Maryland, en la década de los 40, cuando se supone que ocurrió la posesión demoníaca. Creció como hijo único y dependía en gran parte de los adultos que lo rodeaban para que le hicieran compañeros de juego y entretenimiento. La principal fuente de diversión de Roland era su tía Harriet, quien era una espiritualista experimentada, y fue ella quien le presentó al joven Roland el tablero de la Ouija, así como otras prácticas espirituales. No mucho tiempo después de que la tía Harriet falleciera, la familia comenzó a experimentar ruidos extraños.
Esto rápidamente se transformó en varios muebles grandes moviéndose por su propia cuenta. Pronto los objetos comenzaron a volar a través de la habitación o levitaban. Y la familia se dio cuenta de que estos eventos solían suceder solamente cuando Roland estaba cerca. Preocupados e intrigados, la familia consultó con médicos profesionales pero no encontraron ninguna respuesta. Conforme continuaron los eventos, la familia acudió con un pastor luterano, un hombre con gran interés en la parapsicología. Les aconsejó a los padres de Roland que consultaran con un sacerdote católico. Con la posesión aparentemente volviéndose más fuerte, se realizó el primer exorcismo. Hoy en día se asume que Roland pasó por una gran cantidad de exorcismos, aunque nunca se han puesto de acuerdo en el número. Pero el padre Edward Albert Hughes, un sacerdote católico romano, llevó a cabo un exorcismo en la institución jesuita del Hospital Universitario de Georgetown. Durante aquel exorcismo, se dice que Roland pudo zafar una de sus manos fuera de sus ataduras y sin que nadie se diera cuenta rompió los resortes de la cama bajo el colchón y lo utilizó como una arma, hiriendo el brazo del sacerdote, y esto hizo que el exorcismo fuera detenido rápidamente antes de que la ceremonia fuera completada. Bajo la influencia de las posesiones demoníacas, los familiares desesperados decidieron viajar a San Luis, donde el primo de Roland contactó a un profesor de la Universidad de San Luis. Dicho profesor habló con William S. Bowdern, quien era asociado de College Church. Ambos hombres eran sacerdotes ordenados y visitaron a Roland en su casa. Cuando lo hicieron, fueron testigos de que la cama temblaba y objetos volaban, además de que Roland hablaba con una voz gutural. También mostraba aversiones a objetos sagrados. Fue así entonces que pidieron un permiso al arzobispo para realizar otro exorcismo. Este fue aceptado y se llevó a cabo en el hospital Alexian Brothers, el cual llevaba mucho tiempo demolido en el sur de San Luis. Pero antes de comenzar aquel ritual, Bowdern le pidió a su compañero sacerdote que ayudara. Este último recibió un tremendo golpe de Roland y le rompió la nariz. Al terminar este exorcismo, Roland Doe fue declarado libre de cualquier espíritu maligno que estuviera habitando su cuerpo, y se dice que siguió con una vida normal. Pero de acuerdo con el autor Thomas Allen, quien detalla la historia de Roland en su libro de 1992, Poseído, la verdadera historia de un exorcismo, él simplemente era un niño perturbador y no estaba afectado por ninguna aflicción sobrenatural. Varias personas decían que realmente nunca estuvo poseído y que lo único que quería era hacer berrinches deliberados para lograr llamar la atención o permitir que faltara a la escuela. Se menciona también que revisaron las uñas de Roland para revisar si él mismo había hecho las marcas sobre su cuerpo, pero nunca se pudo confirmar. La realidad no la sabemos, y cuál fuera la verdadera causa de la posesión de Roland Doe. Al final de cuentas creo que es el caso más famoso en todo el mundo, ya que la novela de William Peter Blatty de 1971, El Exorcista, se inspiró en este caso.